hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor me dio a las 3:44 de la mañana. Estaba yo con un dolor fuerte de espalda y no podía dormir. No podía moverme a un lado, me dolía, moverme al otro lado, me dolía, me levantaba, me dolía, me acostaba, me dolía. Entonces, cuando estaba ahí acostado, me acordé que mi esposa tiene un pad de calor. Una mantica que usted conecta, se la pone debajo y el calor le ayuda a aliviar el dolor. Bueno, yo me levanté, agarré el pad de calor, lo conecté y me acosté ahí. En ese mismo momento que yo estaba sintiendo el calorcito, resulta que sonó una alabanza en el speaker que tenemos ahí. En el speaker sonó una alabanza que dice: soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guardará. Y el coro de la adoración dice: yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. No me va a creer, estuve ahí más de una hora repitiendo el canto, repitiéndolo y repitiéndolo, y Dios empezó a ministrar en mi corazón. Milagrosamente el dolor se fue y yo adoraba al Señor, adoraba al Señor. Así que el Señor puso en mi corazón la importancia de hablarles a ustedes hoy de el altar, de reconstruir el altar, de volver al altar de Dios, de hacer de su casa un altar para el Señor. Cuán importante es, hermano, que ese altar que tal vez has tenido arruinado y caído, vuelvas a reconstruirlo, a reedificarlo para Dios. Así que quiero predicarles hoy bajo el título: edifica un altar en tu casa. Y quiero llevarlos a la Biblia, porque la Biblia habla mucho de la palabra altar. Y es interesante que podamos conocer qué significa el altar y entender hoy en día cuál es el altar que Dios quiere que usted y yo no solamente construyamos, sino que mantengamos el fuego ardiendo en ese altar. Miren lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Ponga atención, la Biblia habla muchas veces de la palabra altar y lo que significa y las aplicaciones que podemos darle a nuestra vida es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y aquí está hablando del profeta Samuel. Dice que después volvía a Rama porque allí estaba su casa. ¿Dónde estaba la casa de Samuel? En una ciudad que se llama ¿cómo? Ramá. Y resulta que desde allí, ya él estaba viejo, ya estaba anciano, pero desde allí él juzgaba, porque no solamente era profeta, sino era el último de los jueces. Y resulta que allí en su casa, ¿qué hacía él? Allí edificó un altar a Jehová. Diga conmigo: Señor, ayúdame a edificar un altar en mi casa. No se confunda, porque en México algunos tienen un altar a la muerte. No es ese altar. No se confunda, porque en nuestros países hispanos la iglesia tradicional ha edificado altares en las montañas. Y la gente sube a esos altares a pagar penitencias. No se confunda, porque Dios no está hablando del altar que su mamá o su papá, o en mi caso mi mamá, tenía su pequeño altarcito en la casa. Y tenía unas cuantas figuras, imágenes y retratos, y compraba unos velones. Y a veces yo no entendía de pequeño por qué compraba velones de colores y hasta velones negros.
y ella le prendía a su altar unas velas. No se confunda, porque la santería también tiene sus altares. No se confunda, porque mi mamá tenía unos altares a ciertos santos o imágenes, pero también tenía un altar en la puerta de la casa donde ponía una mata de sábila y hacía ciertas clases de rezo. ¿De cuál altar está hablando la Biblia? No se refiere a altares religiosos o de cosas que están prohibidas por Dios, los que practican la hechicería, la idolatría, la brujería. No se refiere a esos altares. Pero aquí dice que Samuel tenía un altar y edificó un altar en su casa. El altar que hizo Samuel fue una respuesta a la bendición, a la promesa de Dios, a la ayuda de Dios. Génesis 22:9 habla de otro personaje que edificó un altar, y fue Abraham. Y dice la Biblia que él se fue con su hijo y ahí arregló la leña y amarró a su hijo al altar y lo puso sobre el altar de leña. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor. Génesis 22:9 dice: Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Primer libro de Reyes 18:30 habla de Elías, donde dice: Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. ¿Y él qué hizo? Reparó el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Va entendiendo usted la palabra de Dios? No solamente había un altar en la casa, sino que el pueblo también tenía un altar público que Dios le había ordenado a Moisés que el pueblo fuera y adorara a Dios. Pero este pueblo se había desviado de Dios, y en lugar de adorar en el altar que Dios había establecido, ahora tenían muchos dioses, y entre ellos Baal. Y el altar de Dios que Dios había establecido, ¿cómo estaba? Arruinado, destruido. Pero ellos se habían dedicado a construir otros altares que Dios no les mandó. Hermano, pregúntese usted. Tal vez usted ha dejado el altar de Dios y está adorando en el altar del dinero. Tal vez usted dejó el altar de Dios y está adorando en el altar de sus propias metas y de su orgullo de ser famoso y millonario. Que el Señor nos ayude. Dios nos está hablando que hay un tiempo, hermano, en que la iglesia necesita restaurar su altar. No solamente el de su casa, el personal, sino también el de la adoración, el de la comunión los unos con los otros, el de la iglesia que adora junta al Rey de Reyes. El altar, hermano, para Abraham tal vez fue un lugar de prueba y de sacrificio. Y tal vez, hermano, algunos de nosotros tenemos que empezar a sacrificar esas cosas donde tenemos nuestro corazón y volver a la verdadera adoración. Porque donde está tu corazón, ahí es donde tienes tu tesoro. Y donde tienes tu tesoro, ahí es donde vas a poner tu adoración. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque estamos construyendo muchos otros altares y el del Señor está arruinado. Lo hemos abandonado. El diseño de Dios, hermano, es perfecto. Cuando Dios le da al pueblo los 10 mandamientos en Éxodo 20, me parece tan interesante que después de darle los 10 mandamientos, Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí. Oiga, dentro de los 10 mandamientos más adelante dice: aquí tengo otro mandamiento: constrúyeme un altar.
Muchos de nosotros no solamente miramos los 10 mandamientos y se nos olvida que aquí hay otro mandamiento que el Señor dice: constrúyeme un altar. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. ¿Y qué va a pasar en ese altar? Vendré a ti. ¿Y qué dice Dios? Te bendeciré. Pero estamos buscando la bendición en otro lugar y no en el altar que Dios nos ordenó que edificáramos para él. El altar, hermano, no fue idea humana. No fue Moisés que se le ocurrió: hey, ¿qué tal si construimos un altar? Porque las otras religiones paganas tienen altares, nosotros también vamos a tener un altar. No. Dios mismo ordenó que se edificara un altar. Desde Génesis hasta diferentes textos, Dios establece que el punto del encuentro con la divinidad y lo humano era en el altar de Dios. Donde te encuentras con Dios, donde te relacionas con Dios, donde gastas tu tiempo con Dios. En el secreto, dice Jesús. Entra al altar, al lugar secreto. Encuéntrate con tu Creador.